El pasado 6 de junio, hace unos días, se celebraba, habréis oído en las noticias, el 80 aniversario del Día D. Estudiantes, ¿sabéis qué es el Día D? El desembarco de Normandía. Aquel día fue un día fundamental para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. 170.000 soldados aliados llevaron a cabo la mayor invasión marítima de la historia de la humanidad. Y unos días antes de la invasión, Dwight Eisenhower, el general al mando del ejército aliado, enviaba una carta, una arenga, animando a los soldados. Estas son algunas de las cosas que él decía. Esta es la carta. Cuartel Superior, Fuerza Expedicionaria Aliada. Soldados, marineros y aviadores de la Fuerza Aliada, estáis a punto de embarcaros en la gran cruzada por la que nos hemos esforzado durante estos meses. Los ojos del mundo están sobre vosotros. La esperanza y las oraciones de las personas amantes de la libertad en todas partes marchan con ustedes. Vuestra tarea no será fácil. El enemigo está bien entrenado, bien equipado y curtido en la batalla y luchará salvajemente. Mas tengo plena confianza en su valentía, en tu devoción y deber y habilidad en la batalla. No aceptaremos nada menos que la victoria total. Buena suerte. Y pidamos la bendición de Dios Todopoderoso sobre esta gran y noble empresa. El general Eisenhower contaba, como alto mando que era, contaba con la información suficiente como para saber cuán terrible era lo que estaba a punto de acontecer. Por eso quiso animar a los soldados, muchos de los cuales, como sabemos, perdieron su vida en aquellas playas en Normandía. Pero por terrible que haya sido este conflicto, que lo fue, y todo conflicto bélico, hay un conflicto que encontramos en la palabra de Dios y en Juan 16. No es un conflicto físico, sino que se trata de un conflicto con una naturaleza espiritual. Y también nos encontramos en nuestro texto de hoy con unos cuantos hombres. No son 170.000 de momento, son 11. 11 hombres. Pero 11 hombres siendo arengados, animados por su capitán general, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. La perspectiva de victoria ante este conflicto que está por venir es humanamente imposible, pero, y por eso, Jesús tiene un mensaje para ellos. La intención del texto que vamos a estudiar en Juan 16, del 1 al 15, Juan, movido por el Espíritu Santo, nos va a mostrar cuatro aspectos del mensaje que Jesús va a compartir con sus discípulos. 4 aspectos de un mensaje que han de movernos a ti y a mí hoy. Nos han de motivar a perseverar confiados en Cristo en medio de un conflicto espiritual con el mundo. En medio de un conflicto espiritual con el mundo. El primer aspecto es bien sencillo, porque en el primer aspecto encontramos el conflicto. El conflicto. Lee conmigo versículos del 1 al 6. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué ocurriría
si un soldado en aquel día D en Normandía no hubiera sabido por qué estaba en aquella playa? ¿Qué ocurriría? ¿Te imaginas estar en medio de una guerra y ser absolutamente ignorante de ello? Sería absurdo, ¿verdad? Por eso Jesús está diciendo a sus discípulos lo que está por llegar. Y lo que está por llegar es un conflicto terrible. Por eso Jesús ha estado preparando el corazón de los discípulos desde el mismo momento en que los salvó, 3 años atrás. Porque Jesús tiene un plan perfecto para llevar un mensaje, el único mensaje de perdón al mundo. Y los 11 hombres, ya no 12, 11, Judas ya no está. Los 11 hombres que están con él en este momento, la noche antes de ser crucificado, ellos van a ser los encargados de llevar el mensaje. 11 hombres, 11, ante la titánica tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esta escena me recuerda a la escena en Jueces capítulo 7. Allá en Jueces 7 tenemos a un hombre, se llama Gedeón, capitán de un ejército de Israel. Gedeón se dispone a atacar con 35.000 hombres, que no está nada mal. Se dispone a atacar al enemigo, los madianitas. El texto dice que los madianitas eran innumerables como la arena. Bueno, 35.000 no está nada mal. Pero ¿recuerdas lo que ocurre? El Señor Dios finalmente escoge a 300 hombres, y lo hace para que Israel no se enorgullezca de su fuerza militar. Ni siquiera hay 300 en nuestro texto. Hay 11 hombres ante una batalla imposible. Porque Jesús, fíjate lo que dice el versículo 19, más arriba. Dice, el mundo os odia porque me odia a mí. Jesús les dice, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, tenéis que saber que seréis odiados. Jesús los está preparando. Y por eso en el versículo 1 dice, todas estas cosas os las he dicho para que no tropecéis. Literalmente, para que no os escandalicéis. Esta palabra implica que Jesús está preparando su corazón para cuando llegue el día del conflicto. Para que cuando llegue ese día no tropiecen, no caigan en la trampa, no huyan despavoridos, para que ellos no caigan en la trampa de pensar que, bueno, como estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no caigan en la trampa de pensar que porque llevan el único mensaje de salvación, la gente los va a recibir con los brazos abiertos. El ejército alemán nos recibió al aliado con los brazos abiertos, ¿verdad? En aquel día de la misma manera ocurre con el mundo. El mundo no dice, sí, por favor, predícame el evangelio. No puedo esperar a oír que soy pecador. No puedo esperar a oír que estoy disfrutando un estilo de vida en contra de Dios y que tengo que someterme a Jesucristo. Adelante, dímelo. ¿Alguna vez has oído a alguien decirte esto? No. Los discípulos van a sufrir, van a ser perseguidos, van a ser asesinados. Y Jesús, como su capitán general, les arenga, les anima, prepara sus corazones para que no tropiecen, para que no se hundan en la desesperación, ni huyan, ni abandonen. Es muy importante entender el énfasis de Jesús con los 11 discípulos, porque estos 11 son la primera generación de cristianos que han sido llamados a salir del barco e ir al mundo que los odia. Ellos fueron los primeros en desembarcar en la Normandía espiritual. Es muy importante que los 11 tengan éxito, porque sin el éxito de ellos no hay éxito de la iglesia, ¿verdad? Hasta hoy.
Por eso Jesús no les está pintando un cuadro perfecto e idílico, ¿verdad? Jesús no les dice: Dios tiene un plan maravilloso para vuestras vidas. Salud y riqueza están a la vuelta de la esquina. Todo el mundo va a aceptar el mensaje. ¿Dice eso? No. Fíjate en el versículo 2. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Ser expulsado de la sinagoga en este contexto no es simplemente impedirles el paso al lugar de culto judío. Ser expulsado de la sinagoga implicaba ser apartado, ser odiado, ser olvidado por la sociedad, amigos, familiares. Nadie más va a comprar sus peces. Nadie les va a querer vender comida. Van a ser perseguidos, vistos como traidores, sus esposas insultadas, sus hijos insultados. Y todo ello la sociedad lo va a hacer creyendo, como dice el texto, que hacen un servicio a Dios, versículo 2. Esta palabra es la misma palabra que adoración. ¡Qué ignorancia! La ignorancia hace que uno piense que adora a Dios cuando en realidad insulta a Dios, porque no ha conocido verdaderamente a Dios. La gente que va a recibir el mensaje serán judíos, pero están perdidos. Piensan que conocen a Dios, pero no lo hacen, no lo conocen. Son enemigos de Dios, de Cristo, de los cristianos. Esto ocurrió con Pablo. ¿Recordáis a Pablo? Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:13, yo, judío de judíos, fui blasfemo, perseguidor, agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Culpable, ¿eh? Pero aún por ignorancia. La ignorancia de Pablo le llevó a tener un gran celo por Dios, pero un gran odio contra la iglesia de Dios, lo cual no tiene ningún sentido. Y esto es lo que vemos aquí. Y esto es lo que hace la sociedad. Esta semana leía de varios jóvenes que se enfrentan a 10 años de cárcel por andar con sus patinetes sobre una bandera LGTBI pintada en el suelo. La sociedad tiene su propia religión, ¿verdad? Cuidado, no vayas en contra de la religión de la sociedad porque pagarás las consecuencias. Estamos hablando de un conflicto real ante nuestras puertas, delante de nosotros. Un conflicto real delante de ellos. Y el Señor avisa a los discípulos de que pronto, además, no va a estar ya más con ellos. Fíjate, versículos 4 al 6. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Imagínate, quizá fuiste tú un niño que se metió en muchos líos en la escuela, pero que tenía un hermano mayor o un amigo más fuerte que te defendía de cada jaleo en el que te metías. Bien, Jesús ha sido el hermano mayor estos años. Él ha estado con ellos 3 años. Jesús ha sido el epicentro del conflicto. Los fariseos le atacaban a él, ¿verdad? Pero ahora Jesús se va a la cruz y después se va al Padre de vuelta al cielo. Por tanto, ellos se quedan literalmente solos ante el peligro. Bueno, no tan solos como ahora veremos. Pero Jesús dice que su protector se va, su capitán les deja, se quedan sin primera línea de batalla. Pero Jesús quiere que sus palabras resuenen en ellos, quiere que recuerden. Ahora bien, hay un problema.
ellos no entienden. No entienden todavía. Ellos están nadando en su propio charco de lágrimas. Pobre de mí, dirá uno. Esto no es lo que yo esperaba, estará pensando otro. ¿Merece la pena seguir a Cristo?, dirá un tercero. Y Jesús ahora en estos versículos está reprochando su autocompasión, su religiosidad centrada en sí mismos. Lo cual esto pasa todavía hoy en día, ¿no? En momentos de prueba, o ni siquiera en momentos de prueba, pero constantemente corremos el riesgo de centrar nuestra mirada en nuestro ombligo, en nuestras preocupaciones, en esperar a que los demás vengan a nosotros. Pobre de ti. Y pasan los días y no centramos nuestra mirada en Cristo. No fijamos nuestros ojos en Él, el autor y sustentador de la fe, de nuestra salvación. No miramos al Rey soberano, al capitán general que tiene todo el control, en lo que Él llevó a cabo en vida en aquella cruz, en lo que sigue haciendo hoy por nosotros. No miramos quién es Él y confiamos en Él. Jesús es Dios. Él es digno de que quitemos la mirada fuera de nosotros mismos y la pongamos en Él, en las cosas de arriba, en agradarle y perseverar en medio del conflicto. Porque, querida iglesia, no sé si eres consciente o no. Si no lo eres, tenemos un gran problema. Estamos en medio de un conflicto. Un conflicto mucho más grande que la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto se va a llevar a la muerte eterna a muchas más personas que todas las guerras juntas. Este conflicto implica que las personas que necesitan ser ayudadas son al mismo tiempo enemigas de Cristo y de nosotros, su iglesia. Imagínate una persona que está a punto de ahogarse en el mar y cuando llega la ayuda, esa persona que se está ahogando intenta matar a su rescatador. Esto es lo que está ocurriendo aquí. El mundo odia a Cristo. Créelo. Lo experimentes o no, créelo. Has de creerlo porque Cristo lo acaba de decir. Capítulo 15. Y cuanto más la iglesia proclame con fidelidad a Cristo, cuanto más pienses y digas lo que Él piensa y dice, comprobarás que esto irá radicalmente más y más en contra de la cosmovisión imperante ahí fuera. Y cuanto más fieles seamos, más hostilidad recibiremos. Pero no te escandalices, no caigas en la trampa, no tropieces, no abandones pensando que el precio es demasiado alto. Persevera. Hermanos, cuidado con pensar de manera errónea. Cuidado con comunicar un mensaje erróneo. Yo he conocido, y seguro que tú también has conocido, a muchas personas que han dejado la iglesia porque se les ha prometido algo irreal. Mucha gente es atraída a la iglesia con mensajes que Jesucristo, que Dios no ha dicho en su palabra, con promesas, con esperanzas, con ofertas que no son bíblicas. Muchos podemos correr el riesgo de vender humo. Ven a la iglesia, tu vida será maravillosa. Ven a Cristo, Él te dará felicidad plena. Cuidado, hermanos. No estoy diciendo que digas, cree en Cristo, tu vida será miserable, ¿verdad? O arrepiéntete y sufre. No se trata de eso. Porque efectivamente Cristo es el pan que sacia tu hambre. Jesús es el agua que quita la sed. En Él hay plenitud de gozo. Pero tenemos que saber que mientras sigamos en este mundo,
El conflicto va a perdurar hasta que algún día estemos con Él en el cielo. Entonces sí, allí sí. No más tristeza, no más ansiedad, no más llanto, no más dolor, no más conflicto. Pero aún seguimos aquí. Y nuestra tarea dada por Cristo, querida iglesia, escucha bien, tu tarea que Cristo nos ha dado es ir, vivir y hacer discípulos de entre los enemigos de Cristo y su iglesia. Y esto va a costar. Y esto va a doler. Y quizás seas expulsado, no de la sinagoga, porque no vamos, sino quizá de tus círculos de amistad. Quizás seas ninguneado en ese grupo de madres o padres. Quizás seas ignorado en el trabajo, se burlen de ti o no seas invitado más a reuniones familiares o de amigos. Pero persevera. ¿Estamos dispuestos a ir a la guerra por amor y obediencia a nuestro capitán general? ¿Estás dispuesto aún a sufrir por Cristo? Pregúntatelo. Él es mejor, merece la pena sufrir por Él. Un segundo aspecto de este mensaje de Cristo que ha de movernos a perseverar confiado en Él en medio del conflicto es el siguiente. Jesús ahora va a hablar de el Consolador. El Consolador. Lee conmigo, versículo 7, por favor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Antes hablábamos de cómo Dios usó a Gedeón con 300 israelitas para derrotar al numeroso ejército de Madián. Pero ahora vemos una tarea aún más difícil. 11 hombres fueron llamados a realizar una misión imposible. La misión es la de proclamar el Evangelio a un mundo completamente hostil. Jerusalén va a ser hostil. Judea hostil, Samaria hostil, hasta lo último de una hostil tierra del Evangelio. Y además, Jesús se va. Bueno, gracias Jesús, qué amable. Pero, como ya les dijo en el 14:16, Jesús no les va a dejar solos. Él va a pedir a Dios Padre por algo. ¿Qué va a pedir? Yo rogaré al Padre y Él os enviará a otro Consolador. Y ahora intensifica sus palabras y dice, os conviene, versículo 7, que yo me vaya. Es decir, que yo me vaya, dice Jesús, va a ser beneficioso para vosotros, va a ser una ventaja. Que yo me vaya es para vuestro bien. La pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Quién puede ser mejor que Jesús? Que la segunda persona de la Trinidad en carne y hueso con ellos. Imposible. Pero Dios va a acompañar a sus discípulos. La pregunta es, o dos preguntas, ¿cómo va a hacerlo y por qué es conveniente? ¿Cómo va a acompañar Jesús a sus discípulos? El versículo 7 dice que el Consolador vendrá enviado por Jesús, ¿verdad? También llamado por Jesús como el otro Consolador, o en el 15:26 lo llama el Espíritu de verdad que procede del Padre y dará testimonio de mí. Este Consolador es un Consolador, una persona igual de capaz que el mismísimo Jesús, porque el Consolador es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. ¿Has pensado en esto? Dios será enviado por Dios, ¿no? La pregunta es, ¿para qué?
Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué es conveniente que se vaya y venga el Espíritu Santo? Bueno, hay muchas razones. Las voy a enumerar, algunas de ellas que he pensado. Fíjate, primero, que Jesús se vaya va a implicar que la obra de salvación, de redención que vino a hacer en la cruz ha sucedido, se ha completado. Segundo, que Jesús se vaya implica que Él ya habrá resucitado y ascenderá victorioso y exaltado al cielo. Y lo hará como Rey soberano que es, para ser adorado, para ser exaltado, para interceder hoy por su iglesia y para preparar un lugar para nosotros y para volver a por nosotros. Conviene que Jesús se vaya, ¿verdad? Número 3, que Jesús se vaya implicará su glorificación. Como Juan 7:39 dice, que cuando Jesús sea glorificado en su ascensión, al mismo tiempo el Espíritu Santo descenderá sobre cada uno de los creyentes. Que Jesús se vaya implicará la inauguración de la nueva era de la Iglesia, que es la era del Espíritu Santo, que llegará, como narra Hechos capítulo 2, unos días después en Pentecostés. Que el Espíritu Santo venga implica que en su voluntad Él regalará el nuevo nacimiento a quien Él quiere, como dice Juan 3:8. Que el Espíritu Santo haya venido significa que Él habita en cada creyente. Que el Espíritu Santo venga significa que cada creyente verdadero tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a sellar, como hemos cantado. Esto significa seguridad, garantía de la salvación final. En otras palabras, el cristiano que tiene el Espíritu Santo siempre tendrá el Espíritu Santo. En otras palabras, una vez salvo, siempre salvo. En otras palabras, el creyente perseverará hasta el fin en medio de la hostilidad más grande, gracias al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga va a llevar a los discípulos a ser llenos del Espíritu, guiados a hablar con poder y sin miedo, como leemos en Hechos. Que el Espíritu Santo venga va a implicar confianza por fe, no por vista. Confianza en Dios y en el poder santificador de su palabra en cada creyente. Que el Espíritu Santo venga significa que ni un solo cristiano va a caer. Ningún cristiano verdadero dejará de ser cristiano. Ningún creyente verdadero apostatará. Ninguno de ellos tropezará, se escandalizará, caerá en la trampa, aun cuando se vea rodeado de enemigos que odian a Cristo, su Evangelio y su Iglesia. Que el Espíritu Santo venga va a significar que los discípulos van a confiar en su poder a la hora de evangelizar. Antes, ellos huyeron cuando Jesús estaba siendo crucificado. Después de la cruz y con la venida del Espíritu Santo, ellos proclamaron a Cristo ante miles de personas. Incluso Hechos 5:41, fíjate, se regocijaron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, dolor por su nombre. En el poder del Espíritu Santo, estos mismos discípulos que no entendían, luego continuaban predicando a Jesús, aun cuando el gobierno se lo prohibía. Creo que hay suficientes claves para entender que conviene que se vaya Jesús, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez a un padre enseñar a su hijo a andar en bicicleta? Probablemente tú hayas sido uno de esos sufridos padres con una lumbalgia una semana después de tanto agarrar el sillín de tu hijo pequeño en la bicicleta mientras le enseñas a andar. Hoy en día somos un poco más sofisticados. Puedes comprar una barra y la insertas en el sillín. Así ya podemos cuidar nuestras espaldas. Pero de esta forma, nuestro hijo puede andar con libertad en bicicleta, casi incluso pensando que puede hacerlo solo.
cuando en realidad está siendo dirigido, ¿verdad? Y protegido por su Padre detrás. Toma esta imagen y mejórala infinitamente ahora. Dios Padre, por la petición de Dios Hijo, ha enviado a Dios Espíritu Santo para salvar al no creyente y para guiar al creyente en medio de un mundo hostil. Por lo tanto, este consolador del texto no solo trae consuelo, que lo hace. El consolador, el Espíritu Santo, trae crecimiento, certeza, convicciones, entendimiento de la palabra, poder, perseverancia. El Consolador, el Espíritu Santo, va a evitar que los discípulos, que cada uno de los discípulos desde Hechos 2, escucha bien, gracias al poder del Espíritu Santo, no hay ni un solo discípulo verdadero que se haya echado atrás, escandalizado, que haya tropezado porque no puede soportar la presión de un mundo que va a odiarnos proporcionalmente a cuán claramente proclamemos la verdad. Ninguno apostatará. Esto no es de poca importancia, hermanos. ¿Cuál es el riesgo hoy? ¿Qué riesgo cometemos? ¿Sabes qué riesgo? Contristar, entristecer, pecar contra Dios Espíritu Santo. ¿Cómo? En este contexto y aplicándolo, desobedecemos no obedeciendo como iglesia el mandato de perseverar a la hora de proclamar, a la hora de evangelizar, a la hora de predicar el Evangelio de Jesucristo, aunque seamos expulsados, aunque seamos rechazados, aunque seamos odiados. Cuán a menudo desobedecemos cuando estamos disgregados, ¿verdad? Como iglesia, entre semana. En nuestras rutinas, cuán a menudo no aprovechamos las oportunidades de proclamar a Cristo. ¿Me equivoco? O siendo congregados, estando congregados como iglesia, como cuerpo. ¿Qué riesgo hay de no proclamar con claridad, sin temor, sin aditivos, sin historias, sin mentiras, sin promesas que no son bíblicas? Cuidado, no cedas, no cedamos, no comprometamos la verdad para tener a más gente entre nosotros. No comprometamos la verdad para ganar decisiones que son falsas, sino proclamemos aquí y el resto de la semana el puro, no adulterado Evangelio de Dios. Las buenas noticias que sí comienzan con malas noticias. Y la mala noticia es que mereces el infierno. Mereces el infierno debido a tu pecado, pero que en Cristo y gracias a Cristo y su sacrificio sustitutorio en la cruz, tú puedes tener aquí y ahora perdón total, reconciliación plena con Dios. Esto nos lleva a una tercera fase. El conflicto, el consolador, tercera fase del mensaje de Cristo es la convicción. La convicción. Versículos 8 al 11. Estos versículos 8 al 11 nos van a mostrar que Dios Espíritu Santo va a garantizar, va a asegurar el éxito de la misión, el éxito del llamado de Dios. No se trata de nosotros. Tú y yo somos llamados a proclamar el mensaje y el Espíritu Santo va a actuar por medio de nosotros. Fíjate en los versículos 8 al 11. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El contexto en este aposento alto, en esta escena,
es el contexto de la última cena. Y es un contexto de gran contraste. Por un lado encontramos a un Rey y Salvador, Jesucristo, lavando humildemente los pies de sus discípulos. Tenemos a discípulos como Pedro, dispuestos a todo por Jesús. Y a un Judas que ha salido de la cena para buscar al que va a apresar a Jesús. Encontramos a Jesús hablando de que su glorificación va a ser la cruz. Vemos cómo dice el capítulo 14 que Jesús se va, pero que enviará al Espíritu. O cómo Él es la vid verdadera, ellos las ramas que dan fruto, pero que hay ramas que no dan fruto y han de ser echadas al fuego. En este contexto vemos a unos discípulos al principio exultantes. Ellos pensaban en esa última cena que el deseo de Jesús por participar en ella era porque iba a establecer, a comenzar el reino prometido. Por fin, estaban exultantes, gozosos. Finalmente echaremos a los romanos de aquí. Finalmente reinaremos en esta tierra con Cristo. Finalmente las profecías de un Israel victorioso se cumplirán. Pero Jesús poco a poco les da un baño de realidad. Me voy a la cruz, voy a morir, me voy, vuelvo a mi Padre Dios. Os dejo una misión, suicida, por cierto. Proclamadme a un mundo que me odia y a vosotros también. Feliz conflicto. Los discípulos están destrozados. La tristeza, versículo 6, ha llenado su corazón, pero Jesús no los deja tirados. Jesús no nos deja abandonados en la cuneta. La llegada del Espíritu Santo es una noticia esperanzadora, porque el Espíritu va a hacer una obra de fortaleza, de perseverancia, va a dar sabiduría. Y porque el Espíritu Santo, hermanos, garantiza el éxito de la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo va a garantizar el Espíritu esto? La palabra es convencer. Versículo 8, trayendo convicción. Esta palabra significa que el Espíritu Santo va a encender la luz del corazón del incrédulo. Es una palabra, es un término de un contexto de juicio. El fiscal está intentando convencer al juez de que el acusado es efectivamente culpable. Aquí están las pruebas. Estas son las acusaciones. Y el Espíritu Santo va a trabajar en la mente de los incrédulos para mostrar la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo va a hacer esta obra cuando los discípulos proclamen el Evangelio. En otras palabras, cuando estos discípulos y cuando tú, discípulo, explicas el Evangelio, el Espíritu Santo en su voluntad soberana, a quien Él quiere, Él obra en el corazón del enemigo de Dios para abrir sus ojos y entender su pecado. Así es como Jesús lo hizo en persona durante 3 años, ¿verdad? Y esto es lo que ahora va a hacer el Espíritu Santo desde en ese momento. Hermanos, sin el Espíritu Santo no hay salvación. Por mucho y muy bien que evangelices y enseñes la palabra de Dios, no hay salvación sin la obra del Espíritu Santo. Juan ahora explica que esta convicción, que estas acusaciones del espíritu al incrédulo son 3: pecado, justicia y juicio. Versículo 9, de pecado, porque no creen en mí. No dice de pecados, ¿te das cuenta? Sino de pecado singular, el pecado mayor de todos. ¿Sabes cuál es? El pecado de no
creer, la incredulidad hacia Jesús. De nada vale que seas convencido de cualquier otro pecado, pero sigues siendo un incrédulo sin creer en Jesús. El Espíritu Santo usa su palabra y te puede usar a ti, hermano, hermana, para que el incrédulo vea su falta de fe, su pecado, su incredulidad y se arrepienta. Pero primero tenemos que entender que se trata de el mayor pecado. La urgencia está en que crean. A menudo cambiamos el orden. No sé si tienes un familiar, un amigo, un incrédulo. ¿Alguna vez has hablado con una persona no creyente que vive esclavizada por algún pecado? Homosexualidad, vive con su pareja, atado a las drogas, lo que sea. Y vamos y decimos, tienes que dejar de vivir así. Bueno, eso no está mal. Pero ¿qué es lo que viene primero? Esa persona primero debe creer en Jesucristo. Hay que darle la razón más maravillosa, la mayor motivación para abandonar el pecado. Por lo tanto, la prioridad es decir, cree en Jesucristo y abandona tu pecado de incredulidad. Esa es la prioridad, hermanos. Lo otro vendrá después. Tengamos paciencia. El versículo 10 habla de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Jesús denunció en sus años en la tierra la injusticia de Israel. Ellos se consideraban justos, buenos, porque obedecían la ley de Dios. Pero Jesús dice, estáis muertos y perdidos. Ahora es la era del Espíritu Santo. Él traerá el cargo de que el mundo busca su propia justicia, pero que nunca jamás llegará al estándar de Dios y está condenado. Versículo 11 habla de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En la cruz Jesús asestó el golpe mortal a Satanás y a su sistema mundial. El Espíritu ahora va a convencer de que no hay religión, no hay sistema que pueda salvar. Toda religión es falsa, es diabólica. Toda religión que no sea Jesucristo, el cristianismo, condena eternamente, porque toda religión busca su propia justicia alimentada por las mentiras de Satanás. El predicador británico George Whitefield dijo lo siguiente: si nunca te has sentido abrumado por tu incredulidad, ciertamente el Espíritu Santo nunca te ha salvado. Este sentimiento, este peso sobre el corazón del incrédulo es la obra del Espíritu Santo. Y ahora encontramos las dos caras de la misma moneda, hermanos. Nuestra responsabilidad como iglesia es la de ir, hablar. Es cierto, nosotros no convencemos. El Espíritu Santo convence. Nunca nadie jamás se va a arrepentir de y gracias a tu retórica. El Espíritu Santo al mismo tiempo no obra aparte de nosotros. Como iglesia hemos de predicar el Evangelio. La iglesia se ha encargado y se encarga de traducir la palabra de Dios a los idiomas del mundo. La iglesia regala Biblias y tratados, evangeliza, proclamamos, amén. Y cuanto más preciso lo hagas, mejor. Pero recuerda, el Espíritu Santo es el que salva soberanamente. A nosotros nos queda, primero, conocer bien el mensaje del Evangelio. Hemos de asegurarnos de no cometer el error de decir, cuando Él venga, convencerá al mundo gracias a la salud y las riquezas, a la solución de todos sus problemas financieros y matrimoniales.
Dios traerá paz, solución al hambre, fin de las guerras y el calentamiento global. No, no es esto lo que dice el texto. Cuidado, contemos toda la historia, no caigamos en el pecado de decir medias verdades porque no queremos confrontación, no queremos una lucha, un conflicto, sino que proclamemos a Cristo. Proclama su muerte. Proclama su verdad, proclama su resurrección, su perdón, proclama, por favor, su amor. Pero también proclamemos su juicio, su castigo a un pecador que no se arrepiente. Y entonces, confía, persevera confiando en que Dios, Espíritu Santo, obra para salvación. Mira a tu alrededor. Mira a tus hermanos y hermanas, mira tu propia vida. Cuando tú estabas perdido, cuando eras enemigo de Dios, quizá odiando activamente a Cristo y a los cristianos, o pasivamente, incluso acudiendo a la iglesia todos los domingos religiosamente, no importa. Perdidos, pero el Señor cambió tu corazón. Somos ejemplos vivientes de la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por lo tanto, ahora persevera. Ora por esa persona o personas y persevera. Ora por ese ser querido que hasta hoy dices, es imposible. Ora por aquel amigo desconocido, quien sea, por esa persona que te ha dicho, no quiero saber nada más. No me hables más de Jesús. Jesús dice, confía, persevera, sabiendo que tú no tienes que convencer, sino que el éxito de nuestro evangelismo radica en comunicar la verdad y descansar. Descansar en el poder del Espíritu Santo. Deja pues que Dios, Espíritu Santo, haga su obra de convicción en el corazón del perdido. Lucha, pero descansa. Estamos viendo 4 aspectos del mensaje de Cristo que han de movernos a perseverar confiados en Él en medio de un conflicto espiritual con el mundo. El último aspecto, versículos 12 y 15, es la comunicación. La comunicación. Fíjate lo que dice el texto, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Los discípulos están devastados, abrumados, entristecidos, versículo 12, no pueden soportar más, no entienden, una gota más y colmará el vaso. Ellos están pensando, ok, si Jesús se va y viene el Espíritu y dice, Jesús dice que el Espíritu Santo va a convencer, a traer convicción por medio de nosotros, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué hemos de decir? Hay que aclarar esto, tengo que aclararlo. Las palabras de los versículos 12 al 15 específicamente son palabras para los 11. No se aplican a nosotros directamente. No son para todos los creyentes. Ahora veremos. Ellos no pueden entender, pero Jesús les da la solución. La verdad es que ellos ahora no entienden, pero la entenderán después. Ellos todavía no han entendido en esos 3 años una gran cantidad de cosas que Jesús había dicho. Las implicaciones de la obra en la cruz. No entienden todavía que Jesús no va a establecer su reino aún. Pero Jesús los consuela diciendo que el Espíritu Santo, versículo 13, los guiará a toda la verdad. Y van a entender entonces en sí el mensaje para poder proclamarlo después hasta lo último de la tierra. Para ellos ahora muchas de las palabras de Jesús es como recibir un mensaje en código Morse.
¿Entiendes código Morse? Quizá alguno de vosotros sí, pero quien no lo entienda, oye ruidos. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Pero el Espíritu va a ayudarles después a entender el mensaje y proclamarlo. De la misma manera que Jesús habló las palabras del Padre, Él dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, ahora el Espíritu Santo les comunicará todas las palabras del Hijo y por fin las entenderán. Incluido versículo 13, dice lo que habrá de venir. Es decir, la cruz. Van a entender el significado completo de la cruz. Ahora no la entienden ni para ellos ni para la humanidad, pero la cruz la entenderán. Ahora es una locura. Luego entenderán el porqué del sacrificio de Jesús. Ellos ahora siguen pensando, vamos a ver, si vas a morir, ¿cómo es posible que seas rey? ¿Y qué pasa con nosotros? El Espíritu Santo contestará todas sus preguntas. Antes decía que este texto hay que aplicarlo solo a ellos. ¿Cómo? Bueno, estos versículos hablan de cómo el Espíritu va a tomar cada palabra de Jesucristo y va a hacer que ellos las entiendan. Y el Espíritu Santo va a guiarles y va a moverles de manera extraordinaria a algunos de ellos, ¿a qué? A escribir el Nuevo Testamento. Ahora no entienden, no soportan, pero Jesús los consuela y les dice que en el poder del Espíritu Santo ellos van a ser capaces de escribir las palabras de Cristo, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Palabra de Dios inerrante. No hay error, infalible, no nos induce al error. Palabra de Dios suficiente para salvar y santificar, que exalta a Cristo. Este es el deseo del Espíritu. ¿Quieres saber cuál es la mayor obra del Espíritu Santo hoy? Se habla de tanto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quieres saber cuál es la prioridad del Espíritu? La prioridad del Espíritu Santo es apuntar a Cristo. Su tarea es cristocéntrica. Y el texto dice que también el Padre apunta a Cristo. El mensaje del Padre es proclamado por Cristo y el mensaje del Padre es el mismo que de Cristo, porque Jesús es Dios. Dice un comentarista que el versículo 15, que Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío, sería una blasfemia si Jesús no fuera Dios. Pero hay armonía en la Trinidad, en el mensaje de salvación. ¿Sabes? Puedes explicar muchas verdades al incrédulo, hazlo. Que 2 más 2 son 4. Eso es fácil de entender. Puedes explicar y ayudar al incrédulo a entender que Dios es creador y que el mundo fue creado por Dios. Puedes explicar que la arqueología corrobora la historia bíblica, que la ciencia bien entendida ratifica el poder de Dios. Hazlo, pero tienes que saber que nadie nunca jamás se ha convertido por creer esas cosas, por buenas que sean y verdad. A veces intentamos convencer a la gente de todo esto y ¿sabes qué ocurre? La gente se marcha convencida de estas cosas derecha al infierno. Porque no hemos proclamado a Cristo. No hemos llamado al arrepentimiento. Hermanos, tenemos la garantía por el Espíritu Santo de que este libro es la verdad de Dios. Y nosotros hoy somos soldados que proclamamos un mensaje que el mundo odia. Y lo rechaza. Pero que es la verdad. Y la verdad no la podemos cambiar. A la verdad no podemos añadirle palabras. El Espíritu Santo se reveló a ellos, no a nosotros. La verdad no podemos aguarla, descalificarla, minimizarla, esconderla, sino somos llamados a comunicarla como el Espíritu lo ha hecho.
una iglesia, un cristiano que no proclama la verdad comunicada de Cristo en el poder del Espíritu es una iglesia y un cristiano que peca cada día. Porque tenemos un llamado. Haced discípulos. Vamos a arrepentirnos, hermanos. Vamos a levantarnos y perseverar en el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu nos convenza también de este pecado. Solo en el poder del Espíritu. Comenzábamos leyendo una carta del general Eisenhower. Él escribió una carta antes del desembarco de Normandía. Otro hombre fundamental en la guerra fue el presidente Franklin Roosevelt. Y él publicó otra carta. Esta carta no la publicó antes, sino durante el desembarco. La he resumido en unas cuantas palabras. Fíjate lo que dice esta carta. Compatriotas, en esta hora conmovedora, les pido que se unan a mí en oración. Dios Todopoderoso, nuestros hijos se han embarcado en un gran esfuerzo, una lucha para liberar a una humanidad que sufre. Guíalos recta y fielmente, da fuerza a sus brazos, fortaleza a su corazón, firmeza en su fe. Necesitarán tus bendiciones. Su camino será largo y duro, porque el enemigo es fuerte. Puede hacer retroceder nuestras fuerzas. Puede que el éxito no llegue a gran velocidad, pero regresaremos una y otra vez. Y sabemos que por tu gracia y por la justicia de nuestra causa, nuestros hijos triunfarán. Serán duramente probados de noche y de día sin descanso. La oscuridad será desgarrada por el ruido y la llama. Las almas de los hombres serán sacudidas por la violencia de la guerra. Y, oh Señor, danos fe en ti, fe en nuestros hijos, fe el uno en el otro, fe en nuestra cruzada única. Que nunca se apague el entusiasmo de nuestro espíritu. No dejemos que los impactos de los acontecimientos temporales, de los asuntos temporales, nos detengan en nuestro propósito invencible. Con tu bendición prevaleceremos sobre las fuerzas impías de nuestro enemigo. Hágase tu voluntad, Dios Todopoderoso. Amén. Bien podríamos extrapolar estas palabras de una batalla real que ocurrió aquel 6 de junio y aplicarlas a nosotros, ¿verdad? Querido hermano, querida hermana, la guerra que tenemos nosotros no es física. Nuestras armas no son físicas. Nos encontramos ante un conflicto espiritual aterrador, más silencioso y devastador que todas las guerras juntas. Porque este conflicto se está llevando a millones cada año. Cada día mueren 170.000 personas en este mundo, la gran mayoría de ellas enfrentando la eternidad en el infierno. Cada día nacen 340.000 personas muertas en delitos y pecados en nuestro mundo. La tarea es imposible. El conflicto es imposible para nosotros. Pero perseveremos. Tenemos a Cristo, nuestro capitán general. Tenemos la bendición de Dios Padre. Y en medio del odio, y en medio incluso de la persecución, tenemos las órdenes que nos ha dado el Espíritu Santo por medio de la palabra de Cristo. Y tenemos al Espíritu mismo hablando en nosotros, quien nos va a capacitar a perseverar y no desesperar en medio de la batalla, que no es nuestra, sino del Señor. Quiero terminar leyendo
la estrofa de un himno que vamos a cantar a continuación. Dice así: levántate, Iglesia del Señor, cíñete con tu armadura. Oye la voz de Cristo, el capitán, que a su ejército nos llama. Con el escudo de la fe y el cinturón de la verdad, marchemos hoy armados de su amor, alcanzando a los perdidos. Nuestra misión será servir y amar, combatiendo al enemigo. La espada de su espíritu traerá libertad a los cautivos, aún en la prueba o en la tentación. Segura es su salvación. Jesús tendrá lo que ganó al morir, por herencia las naciones. Oremos. Oh Señor, te pedimos que por favor no vivamos ajenos al conflicto. Si somos ajenos a este conflicto, estamos perdiéndolo y estamos pecando. Oh Señor, tú no nos has dejado solos. Tú has enviado a tu Espíritu, Dios mismo viviendo, habitando en tu iglesia para fortalecernos, ayudarnos a perseverar. Nos has comunicado la verdad de tu palabra para saber cómo vivir y qué decir al mundo. Oh Señor, danos ánimo, quita de nosotros toda vergüenza, todo pensamiento centrado en nosotros mismos. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? ¿Qué nos van a llamar? ¿De dónde? ¿De qué lugares no nos van a dejar ir? Señor, ayúdanos a tener clara la certeza, de estar convencidos de que merece la pena aún sufrir por el mensaje que tú nos has encomendado. Ayúdanos a ser iglesia, cristianos que proclaman el Evangelio, confiados en el poder del Espíritu. Y te damos las gracias porque tú nos das las herramientas en tu Espíritu Santo para llevarlas a cabo. En el nombre de Jesús. Amén.